Sí, bueno, básicamente a los representantes en general todos los ponentes de este bloque han coincidido en una serie de preocupaciones sobre el tema de la modernización del sector de radio, sobre el tema de las prórrogas y las contraprestaciones correspondientes. Me parece que también en el tema de las sanciones traen una preocupación particular. Es algo que ayer, de hecho, también el ponente que habló aquí en nombre de la CIRT, Eduardo Ruiz Vega, como bien lo señalaron varios de ustedes, lo señaló. A mí lo que me gustaría que me puedan comentar un poco es, en el tema de la modernización, por ejemplo, ayer Eduardo Ruiz Vega y algunos de ustedes lo tocaron, en el tema de la modernización, por ejemplo, está esta cuestión de los concesionarios que están hoy en día en AM, que me parece tienen algunas complejidades para transitar a un ámbito de digitalización. ¿Cuál es, desde su punto de vista, lo que deberíamos prever en la legislación para que puedan estos participantes en el segmento de AM poder transitar al tema o a un ámbito de digitalización de sus señales? En el tema de las sanciones, si me puede alguno de ustedes particularizar, ¿qué les preocupa más? Si es el tema de los conceptos o supuestos de sanción en sí mismas, o los niveles de sanción que se prevén, o cómo se va a sancionar ese supuesto, ¿no? Yo lamento, tuve que salir un momento, no tuve oportunidad de escuchar toda la primera ponencia del señor Efraín Huerta, pero entiendo que tiene una preocupación sobre el tema de los derechos de autor. ¿Cuál es su preocupación central y cómo compaginar esto con los tratados que México tiene suscritos? Y por último, me gustaría hacer una pregunta específica, o un comentario, no, una pregunta específica al señor Peter Bauer, porque él hizo una referencia específica y precisa al tema de la regulación de los agentes preponderantes. Yo no coincido con la apreciación que él menciona aquí, en el sentido de que la Constitución es clara respecto a que debe haber un preponderante por servicios. De hecho, es un tema que ya no pude comentar en el bloque anterior, porque hubo uno de los ponentes que justamente solicitaba que se hiciera ese cambio en el proyecto de iniciativa. Tan es así que el dictamen de por lo menos esta Cámara, en su parte considerativa, elabora sobre la diferencia entre la figura del agente de la regulación del poder sustancial y los agentes preponderantes. Yo no tengo ninguna duda que la Constitución, como debe leerse, obviamente la parte de los artículos, en combinación con el espíritu del legislador que está reflejado en la parte considerativa del dictamen, pues yo creo que no deja ninguna duda de que la regulación de preponderancia efectivamente es una regulación nueva, muy particular, y que va enfocada justamente a combatir el tema de la concentración en ambos sectores, y por eso se configura como una regulación a nivel sectorial. Yo creo que de hecho sería anticlimático pretender que, dado que la Constitución y la propia iniciativa pretende hablar ya de redes que puedan prestar todos los servicios, ahora nos dediquemos a regular por servicio y establecer obligaciones por servicio. Para eso efectivamente está la figura del agente con poder sustancial. Yo creo, y no coincido con usted, en el hecho de que debamos prácticamente repetir, porque poner un agente preponderante por servicio es prácticamente duplicar la figura del agente con poder sustancial. Entonces, ¿no cree usted que el tema que le preocupa de la concentración en el segmento de televisión restringida podría atenderse desde el punto de vista de la regulación del agente con poder sustancial? El hecho de que no se haya podido implementar a la fecha no significa
que ello no pueda ocurrir ahora que el nuevo órgano constitucionalmente autónomo tiene mucho más facultades que las que se tenían anteriormente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador. ¿Alguien más? Senador Salazar. Gracias, presidente. Bien, agradecer la presencia de los ponentes del día de hoy, y dentro de las diferentes expresiones que escuchamos, escuché que hay cierta preocupación acerca de las concesiones sobre el uso público y social, el tema de los patrocinios. Yo les preguntaría qué idea de financiamiento, de apoyo para algunas concesiones que de hecho están funcionando, o algunos ejemplos que han funcionado en nuestro país. Hay un caso muy concreto de una estación de radio en Guerrero que se denomina La Voz de la Montaña, que es un servicio social, transmiten 1 hora en tlapaneco, en mixteco, en náhuatl, en español. Hay radios de las universidades, de algunas alcaldías, hay alguna radio social en el Estado de México, en fin, hay ejemplos exitosos de este tipo de estaciones de apoyo netamente hacia la comunidad. Si hay cierta preocupación en cuanto al tema de los patrocinios o al uso que se les pueda dar a estas concesiones, ¿cuál sería la propuesta en cuanto al financiamiento de las mismas? En el caso de las universidades o alcaldías, bueno, hay un presupuesto que se podría destinar, pero hay otras que funcionan solamente con el apoyo de patrocinios, justamente. Entonces, ¿cuál sería la preocupación concreta y cómo se podría sustituir en todo caso esta? Y la otra, comentar, yo creo que en lo manifestado por Peter Bauer, creo que sí habría razón. Ahí difiero en el sentido con el senador de que sí debería regularse también el tema de la televisión restringida, en virtud de que son suscriptores, y en el caso tanto de la radio como de la televisión abierta, pues son audiencias. Y en ese sentido sí se está acaparando, evidentemente, por un grupo, pues la mayor cantidad de porcentaje de estos suscriptores, llegando al caso incluso de que ya hay algunas unidades habitacionales y algunos sitios donde van más allá, donde solamente les permiten contratar con determinada marca, lo cual también va en perjuicio del usuario. Y también yo creo que ahí tenemos que poner atención, porque hay diversas opciones, pero a los usuarios de determinada zona les dicen solamente el servicio que hay es este, o este servicio colaboró la empresa X para poder instalar tal infraestructura, lo cual yo creo que es en contra de la posibilidad de elección de los diversos usuarios, ¿no? Entonces me gustaría escuchar su punto de vista. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces, no necesariamente todos querrán hacer uso de la palabra para responder esto, no fueron las preguntas a todos ustedes, pero con libertad, dígame quién de ustedes quisiera responder en principio. Adelante, por favor, don Raúl Sandoval. Sí, gracias, buenas tardes. Yo quisiera referirme o contestar la pregunta que nos hace, disculpe, senador Salazar, en cuanto a las formas de financiamiento o de qué manera pueden obtener recursos las estaciones que están ahorita permisionadas y que, de acuerdo a la reforma constitucional y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, podrán cambiar a concesión. En la ley vigente, hasta el día de hoy, existen los permisos y está muy claro y muy definido cuál es su fin. Son fines culturales, de experimentación, para otro tipo, y está muy definido, muy claro cuáles son las comerciales. El hecho de que cambien a concesiones y que tengan que recurrir a algún medio comercial para obtener recursos es lo que nosotros no consideramos que esté adecuado, ya que no tienen ni la misma carga ni obtuvieron la frecuencia igual que las estaciones comerciales. Se me ocurre que pueden hacer patronatos, pueden hacer asociaciones, quizá puedan obtener la exención de tributar en el impuesto de la renta y recibir donativos. Cuando se crea una sociedad anónima o cualquier otra, los socios o accionistas participan aportando una cantidad para
seguir un propósito, seguir un fin, un objeto. Y esas estaciones, por supuesto que yo en lo personal no estoy en contra de ellas, nada más es que cada una cumpla con un fin, con una función, y si ellas son para fines culturales, educativos, etcétera, que sean para esos fines y que se busque realmente un medio de financiamiento o de recursos para ellas, sin tener que entrar en una competencia con la radio comercial, que tiene, como dije, otras cargas totalmente distintas a ellas, porque acá se tributa con todos los impuestos y todas las cargas que tiene. Eso es lo que no nos parece que sea adecuado. Y la otro comentario es en relación a las infracciones a las sanciones. ¿Qué nos preocupa de las sanciones? No solamente el monto, sino que no se establezca con claridad cuáles van a ser realmente esos conceptos que van a ser motivo de una sanción. Actualmente en la ley de radio y televisión se establece muy preciso cuáles son esas infracciones y cuál es el monto de cada una de ellas. Yo lo que veo en el proyecto de reforma de ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que se ve un poco quizá revuelto, y que no puede uno distinguir realmente cuando estamos hablando de radio y televisión o cuando estamos hablando de telecomunicaciones. Entonces, nos gustaría que en principio se determinen cuáles serían esas causas, esos motivos de infracción, con toda precisión, para evitar que caigamos en la discrecionalidad, y la otra, que de acuerdo a la gravedad y al daño que se cause con esa infracción, se le pueda aplicar una sanción a quien viole esa ley. Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Raúl. ¿Quién sigue? ¿Efren? Adelante, Efren. Sí, muchas gracias. Fundamentalmente trataría de comentar respecto de la pregunta de la transición de AM a FM. La preocupación es que en la aplicación del acuerdo del 15 de septiembre del 2008, que estaba previendo precisamente, con razones muy claras que especificaron en los considerandos de este acuerdo, entre otras cosas también el rezago que quedaría en las AMs con respecto al acceso a la tecnología digital, al propio mercado y a una serie de consideraciones que están muy claras ahí. El problema, a mi modo de ver, es que en un momento dado se pueden quedar sin operar alrededor de 170 estaciones de radio que están operando en AM y que no tuvieron acceso al cambio hacia las FMs. Esto significa que en algún momento dado va a haber 172 concesionarios, empresas que van a tener que cerrar, porque no tienen acceso a la modernización, no tienen acceso a la publicidad, no tienen acceso al pay de publicidad que otras tienen, las AFMs, la televisión abierta, restringida, satelital, todo esto. En algunas zonas compiten con AMs que no tienen esa capacidad ni económica ni tecnológica. Lo que hemos solicitado en la Cámara es que se prosiga el cumplimiento de ese acuerdo, que a fin de cuentas es un acuerdo del Ejecutivo Federal que tiene su imperio y que tiene también el reconocimiento de necesidades de una industria que siguen siendo las mismas. No han variado, es más, se han agravado. Por lo tanto, la idea que en algún momento dado hemos previsto es que, en atención a la modernización, que es el espíritu que prevé toda esta iniciativa, en el aspecto de radiodifusión, se establezca seguramente en algún transitorio o en algún precepto que eventualmente pueda añadirse, que se cumpla con ese acuerdo, ese previsto acuerdo en un momento dado, para que esas frecuencias de AM tengan acceso a convertirse en FM, para cumplir primero la función social que fue impuesta desde el principio de su concesión, y que no quedaran en un momento dado miles de plazas de trabajadores y empleados que seguramente tendrían que ser liquidados, y no con una liquidación acorde a sus antigüedades, porque como habría una imposibilidad de mantener el giro, tal vez tendrían que ser liquidados con moneda de quiebra. Eso sería un grave problema para todos los que hemos colaborado en este tránsito de vida de estaciones que tienen algunas 80 años de antigüedad. No es posible que aceptemos con los brazos cruzados que se condene a muerte a empresas radiodifusoras que tienen tanta antigüedad, que han servido al país, que han comunicado al país y que han prestado una función social. A veces hablamos en la provincia, tomamos en cuenta los grandes grupos de las grandes capitales, pero hay muchísimas empresas de AM que quieren
transformarse en FM y que tendrán dificultades tanto en el financiamiento como en la tecnología. La función social de las estaciones se observa muy bien en las estaciones de radio de provincia. Quisiera usar un ejemplo personal. Yo soy de un pueblo en la Sierra de Puebla, un pueblo hermoso pero con pocas capacidades económicas. Hay 2 estaciones de AM y no obstante la gran tecnología que hoy tenemos, donde se pueden detectar los huracanes, todos los meteoros, se puede saber a qué hora llegan, a qué hora entran, por dónde, etcétera, etcétera. No hay modo de comunicarlos en la sierra. No hay modo de que llegue más que la radio de AM. Esa radio que va a desaparecer va a permitir o va a impedir que esas gentes siquiera tengan conocimiento de los riesgos que corren. La función social de la radio es precisamente darle esa cobertura universal, diría yo en otros términos, para que toda la gente tenga acceso a la información. Eso sería por el lado de las AMs y FMs. En lo que respecta a los tratados internacionales, para alusiones personales, señor senador, yo diría que el conflicto que yo veo entre los tratados internacionales y la gratuidad obligatoria es precisamente la lesión a los derechos de autor, a quienes todos los tratados internacionales en forma universal establecen el respeto a 2 tipos de derechos. Uno son los derechos morales y el otro los derechos patrimoniales. Afortunadamente nuestra legislación están perfectamente previstos y es más, se establece en nuestra ley la irrenunciabilidad a los derechos patrimoniales y al cobro de prestaciones en forma de regalías por parte de los autores. En los tratados internacionales, obviamente, no se detalla con esta precisión, pero el espíritu y el texto también de los tratados internacionales en forma genérica es que se respeten los derechos patrimoniales de los autores. Si bien es cierto que las legislaciones internacionales, los tratados y la propia legislación nacional es de característica tutelar, quiere decir que tiene que apoyar al sector que en principio merece más apoyo, que son los autores. En este caso creo que se está olvidando esa situación. Sí habría conflicto porque hay texto expreso en tratados internacionales. Yo cité el Acta de París de la Convención Universal, cité el Acta de París también del Convenio de Berna y cité el artículo 1705 del Tratado de Libre Comercio, que establece que se deben respetar todos los postulados que protegen los derechos patrimoniales de los autores. Ese es el conflicto que yo veo, independientemente de que además se dejaría de estimular precisamente a los que conforman los contenidos, que es lo que difundimos. Nosotros no tenemos una simple señal que es un espacio abierto en el espectro eléctrico, no. Nosotros difundimos, creamos y hacemos llegar a la audiencia contenidos que deben ser para mejorar a la colectividad, y mientras no tengamos mejores autores que hagan mejores contenidos, no estaremos cumpliendo con el cometido que nos impone tanto la ley como la razón. Muchas gracias. Gracias, don Efraín. Oiga, antes de continuar, y que conste que pues he tenido que guardar neutralidad como presidente de esta mesa de la sesión, no por falta de ganas de comentar muchos de los temas que de ayer a hoy se han venido aquí presentando, pero a ver, en cuanto a esto de no se entiende el punto, de la migración de las AMs a FMs para luego la transición digital. Y me queda claro pues el caso de la Sierra en Puebla, donde puede haber 2 estaciones y hay una gran cantidad de espectro disponible. Pero ¿qué pasa en ciudades, en capitales, donde ya está saturado completamente el espectro de las FMs? ¿En qué están pensando? Y además aprovechando, Efraín, que representas a los radiodifusores dentro de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. ¿Es una posición unívoca uniforme dentro de la Cámara, el tema de la migración de las AMs a las FMs y para efectos de la transición digital? ¿Y cómo resolveríamos técnicamente y jurídica y normativamente también el tema de pues que cooperan todas, sobre todo en plazas, por ejemplo, como la capital del país, como la Ciudad de México, donde evidentemente ya tenemos pues repleto el cuadrante de FMs? ¿En qué han pensado en la Cámara? Sobre el mismo tema. Definitivamente, sí es un hecho que hoy en regiones sobra la posibilidad de la transición de las AMs a las FMs. Sí es cierto, el problema es en las grandes ciudades. ¿Por qué razón? Pues por razón de antigüedad, por razón de mercados, por razón de competencia. Quiero decirte que en la radio estamos conscientes de la competencia, hemos competido toda la vida. Hemos competido en razón de contenidos, en razón de diversión. Hay
estaciones esencialmente musicales, hay exenciones de contenidos como la nuestra, el Grupo Fórmula, que yo me honro participar, que conoces muy bien, mi querido senador. En fin, sabemos la problemática. El ponerse de acuerdo no es de ninguna manera fácil. Por eso es que pensamos que pudiera resolverse a través de un transitorio en la ley. Pero dentro de nosotros hemos hablado de cuáles serían las posibilidades. Desde luego, esta propia reforma, cuyo cometido es abrir y modernizar el espectro, debe tener contemplada la situación implícita de que debe hacerse una reducción en la banda de las frecuencias. De lo contrario, no tendría sentido esto. Todo esto que estamos hablando no tendría sentido, sino al querer modernizar la radiodifusión, tenga que reducirse el espacio de las bandas para que quepan nuevos, diría yo, competidores en el buen sentido de la palabra, pero sí, muchos más participantes, para que haya precisamente titulares de concesiones públicas, privadas, sociales, comunitarias y las propias comerciales. ¿De qué manera se tendría que resolver esto? Yo creo que es un problema más tecnológico que jurídico. Por lo tanto, yo creo que la voluntad del Estado tendría que manifestarse en materia legislativa en el hecho de que se cumpla con el compromiso del Estado de dar a sus concesionarios el acceso a la modernización real, no simplemente enunciada y simplemente en lo que sea posible, sino que se cumplan los hechos y que en principio cada uno de los que tenemos AMs, que somos muchos, tengamos una FM para tener acceso a la modernización digital y sobre todo a servir mejor a nuestra audiencia. Muy bien, muchísimas gracias, Efraín. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Si no, vamos directamente con Peter. Gracias por sus comentarios. Creo que empezaría tal vez nada más en medio minuto por un tema y una alusión sobre el tema de la gratuidad en la retransmisión de las señales radiodifundidas y su eventual colisión con derechos autorales. Y creo que es un tema que puede ser relevante para la consideración de las Comisiones Unidas, que es la contradicción de tesis de expediente 293/2011, que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fines de 2013, todavía no tiene engrose, pero debe estar saliendo en estos días, en los que la Corte ha planteado un tema de colisión eventual entre derechos consignados en el bloque de constitucionalidad contenido en tratados internacionales y restricciones o disposiciones expresas del texto constitucional. Ya resolvió la Corte, a ponencia del ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, que prevalece invariablemente una restricción expresa del texto constitucional sobre los postulados que pueden contener tratados internacionales. Aquí el ejemplo más sensato era los derechos políticos irrestrictos que contienen diversas cartas internacionales versus las restricciones que contiene el texto constitucional mexicano, por ejemplo, respecto de los miembros del clero. Hay una potencial colisión entre un derecho universal a ser votado versus una restricción del texto constitucional expreso. Ya prevé la Corte que prevalece invariablemente la restricción constitucional en términos de un ejercicio de soberanía y de la posibilidad de incorporación de normas internacionales que sean contrarias a la Constitución. Ahora, la gratuidad es en efecto una condición que establece el constituyente permanente como una restricción excepcional y temporal y transitoria al ejercicio de cualquier tipo de licencia en materia de retransmisión, con las condiciones que señala el propio constituyente permanente. No es de ninguna manera abierta o indiscriminada, nada más se da en la misma zona de cobertura. Y termino con este criterio que creo que es lo que salva el tema autoral. La Constitución autoriza la retransmisión gratuita de las señales radiodifundidas en su misma zona de cobertura, no fuera de esa zona de cobertura. En el caso de Dish, que es la empresa de Grupo MBS que está ejerciendo su derecho y cumpliendo con su obligación de la regla de gratuidad, nosotros retransmitimos las señales que ordena el IFT, nada más esas, y solamente en su zona de cobertura, no fuera de ella. Si el canal 2, el canal 3, el canal 7 no llegan a determinada población de este país, no se retransmite, están bloqueados en esos hogares las señales. Y eso es lo que garantiza y armoniza el tema del derecho autoral. Tú tienes un autor que puede ser un productor independiente, vamos a suponer una productora de series de televisión, series de novelas, el titular de derechos de autor de un partido de fútbol, y él licencia para su retransmisión, para su transmisión vía radiodifusión, por ejemplo, en un canal que nada más tiene cobertura en el Distrito Federal. Bueno, está licenciando para que gratuitamente todas las personas que están en ese territorio reciban esa señal de manera gratuita, porque así es la radiodifusión. No licenció la transmisión en Monterrey. Si se permitiera una retransmisión gratuita de esa señal en todo el país, posiblemente estarían afectándosele sus derechos de autor,
porque yo no licencié para la radiodifusión fuera del Distrito Federal. Entonces, lo que se está haciendo por el constituyente es trasladar el derecho que tienen los televidentes para recibir de manera gratuita la señal radiodifundida a su caja de televisión por cable o televisión por satélite. Eso es lo único que se está haciendo, y en esa medida creo que la restricción constitucional es proporcional, es razonable y además es transitoria. Habrá condiciones de competencia efectiva, esperemos, y ahí transitaremos un espacio en el que las partes negociarán libremente las tarifas y el Instituto Federal de Telecomunicaciones las determinará conforme a costos en caso de desacuerdo. Me refiero ya ahora, y agradeciendo al senador Flores sus comentarios sobre preponderancia y este tema de la discusión preponderancia sectorial o de mercados. Yo creo que, y por supuesto respeto mucho su opinión, conozco el dictamen de las Comisiones Unidas del Senado al momento de aprobar la reforma constitucional, y creo que a lo que se enfrenta el Congreso en este momento, como se enfrenta el Instituto y como se enfrentarán los tribunales especializados, es a un problema de interpretación constitucional. La Corte también ha establecido cuáles deben ser los parámetros de la interpretación constitucional o sus métodos, ya establecido en jurisprudencia firme de su pleno, que no debe ser uno aislado, sino el conjunto de distintas metodologías de interpretación las que den a desentrañar la voluntad del constituyente y su sentido. Gramatical, metodología gramatical; segundo, histórica, donde se involucran ciertamente las manifestaciones de exposiciones de motivos, dictámenes, etcétera; sistemática y teleológica. Y con esos 4 instrumentos, creo que es, a fin de cuentas, lo que van a hacer ahora en las Comisiones Unidas. Habría que desentrañar qué quiso decir el constituyente y cómo lo aterrizan ustedes, en una legislación que le dé vida a la disposición constitucional y a su espíritu. Está este tema, sin duda, de la manifestación de las Comisiones Unidas del Senado al momento de aprobar la reforma, pero también está el texto literal de la fracción tercera, que se refiere al 50% de participación nacional en los servicios y no en los sectores. Está un tema muy importante y que creo que vale la pena que consideren, que es en el párrafo 4 de esta fracción tercera, cuando se habla de levantar las medidas asimétricas al declararse que en términos de la ley hay condiciones de competencia efectiva. Ahí, curiosamente, claramente se dice que es en el mercado de que se trate. Es decir, entiendo muy bien cuál es la lógica que prescribe aquí el senador Flores, pero creo que hay muy buenos elementos para equilibrarla en función de este texto específico. La entrada sería sectorial, pero la salida por mercados. Y eso no hace mucho sentido, menos si se le ve con el segundo transitorio que ordena medidas equilibradas y canchas parejas, para usar una frase que todos en la industria conocemos desde el Pacto por México, emparejar la cancha, le llamábamos desde el compromiso 45 del Pacto por México, en todos los segmentos. No hay una razón constitucional válida, en nuestra opinión, para dejar de lado a la televisión restringida. Pensamos, en respuesta a la pregunta específica sobre si no podría resolverse los problemas de competencia del mercado servicio de televisión restringida vía la institución del poder sustancial del mercado relevante, simplemente para decir, bueno, podrían resolverse todos los problemas de competencia vía esa institución. El tema es que no se había podido, frente a la doble ventanilla, a las actuaciones de la COFEC, con una serie de criterios, pues nunca se había podido regular a nadie, y por eso precisamente viene el constituyente a establecer estas medidas de fomento a la competencia de manera, llamémosle, drástica, inmediata, eficaz. Ya no podemos esperar más. Entonces, la pregunta nuestra es: ¿por qué estamos esperando más en televisión restringida si en los otros segmentos y mercados se están tomando medidas drásticas de carácter procompetitivo? Más cuando la televisión restringida y su competitividad es estratégica para el país. Tenemos hoy, vamos a alcanzar la mitad de los hogares. Mientras más crezca, más barato le va a salir a México la transición a la televisión digital terrestre, que podría costar 2,000 pesos por hogar en términos del subsidio a la adquisición de receptores digitales. En fin, es un tema, pensamos, integral. Al Estado mexicano le conviene que la televisión restringida prospere, que funcione en términos de competencia, donde la innovación, el servicio al cliente, la tecnología sean los grandes factores que determinen quién gana y quién pierde, y no las barreras artificiales que siguen pretendiendo interpretar a las rentas de los mercados como rentas y privilegios históricos con barreras regulatorias. Nosotros invariablemente sostendremos esta posición porque pensamos que es una interpretación constitucional sensata, y pensamos que las Comisiones Unidas podrían ejercer este derecho a la interpretación constitucional sistemática y a discutirlo tal vez en el contenido de sus dictámenes y sus deliberaciones. Por supuesto, estaríamos muy atentos y siempre respetuosos a lo que determinen. Gracias también al senador Salazar por sus comentarios, y creo que con esto más o menos cubrimos todo. Gracias a todos. Muchas gracias, Peter Bauer. ¿Algún comentario, pregunta adicional? Bueno, pues, Efraín.
nuevamente. Quisiera hacer notar que tengamos diferencias del mismo lado de la red, pero sí quisiera hacer un comentario respecto de lo que se comenta del área de cobertura. Por supuesto que no estamos nosotros, es decir, estamos de acuerdo con la gratuidad de la señal. Donde estamos en desacuerdo es en la gratuidad de los contenidos, que a fin de cuentas viene siendo lo mismo. Estamos conscientes de que todo esto está sujeto a la condición resolutoria de que en algún momento dado, y leo el texto de la reforma, dice: las obligaciones de ofrecer y retransmitir gratuitamente los contenidos radiodifundidos perderán su vigencia simultáneamente cuando existan condiciones de competencia en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. Quiere decir que los autores deberán esperar, en algún área de cobertura, la misma inclusive, tendrán que esperar hasta que se den las condiciones de competencia. Tendremos que esperar que los autores, los que conforman los contenidos, deban tener la paciencia para esperar, cuando viven día al día, a que llegue algún momento en que haya equiparación en la competencia en televisión. Sería mi pregunta. Gracias. ¿Algún comentario, Peter, para responder a Alfredo? Preguntarnos cuánto perciben los autores hoy por las retransmisiones remuneradas que suceden todos los días y han sucedido en el país todos los días, retransmisiones de señales radiodifundidas, y cuánto reciben del $1.96 que existía en el paquete de Televisa hace tiempo, del $65, 64 creo que fue a raíz de la concentración de Televisa, hoy que es $1 en la mayoría de los contratos. ¿Qué parte de eso se va a los autores? Porque yo entiendo que el autor hoy tiene consignada en la Ley Federal de Derecho de Autor estos derechos patrimoniales para autorizar, pero prioritariamente su transmisión, y eso está intocado. Si un autor no quiere que sus obras se radiodifundan, no se van a radiodifundir, y está perfectamente tutelado su derecho patrimonial, así como su derecho moral. No hay una violación, una colisión entre ese derecho. Lo que sí, una vez que licencies, y eso es por disposición constitucional, creo que ya no es una discusión ni siquiera a nivel de legislación, en la medida en que tú licencies como autor para radiodifusión, sabes que en la misma zona de cobertura va a retransmitirse en los sistemas de cable y en los sistemas satelitales en beneficio de las audiencias. Porque, y termino con esto, parecería que el tema de la retransmisión y el must carry, must offer es una batalla entre colosos, agentes económicos de las telecomunicaciones. No, y no nada más. Sensiblemente es una batalla por los derechos de las audiencias. Y si yo tengo derecho con una antenita de conejo a recibir señales gratis, la idea del constituyente es que tenga derecho a recibirlas gratis en mi caja de satélite o de cable, de mi preferencia, a favor de la competencia, a favor del derecho de esta audiencia. Y lo mismo, si el mismo ciudadano saca su antena de conejo y no recibe gratis una señal porque no está en su zona de cobertura, pues no tiene derecho a que se la pongan gratis un carrier de satélite o de cable. Entonces tendrá que negociarse y pactarse la tarifa. Pensamos que está armonizado, está en la Constitución. La legislación, en este caso, la que tienen en sus manos, lo que hace es reiterar lo que dice la reforma constitucional de manera muy cuidadosa, lo reconocemos como tal. Pensamos que pierde la oportunidad de agregarle certezas, referentes interpretativos que podrían ayudar, sobre todo para este escenario que mencionaba don Efrén. Cuando haya condiciones de competencia efectiva, ¿qué va a pasar? Hoy por hoy en la iniciativa de ley no se dice nada. Simplemente se dice pues que cesarán las obligaciones de la gratuidad y reitera que será el IFT el que fije la tarifa conforme a costos. Tal vez hay una oportunidad interesante para las Comisiones Unidas hoy para decir, bueno, cuando suceda eso vamos a preverlo de una vez, porque si no vamos a regresar aquí cuando suceda a pedirles una reforma a la ley para generarnos certezas de cómo van a ser esos procedimientos de desacuerdo en materia de retransmisión, de qué quiere decir costos, en fin. La idea creo que en el fondo es que los mexicanos puedan disfrutar de la televisión abierta independientemente si sacan una antena de conejo o no, y que no haya prácticas anticompetitivas como hace 10 años sacaron del mercado a DirecTV, y pues que no saquen del mercado al que todavía anda compitiendo. Gracias por su tiempo. Debo nada más decir que no me quedó claro dos cosas. La primera es, tú dices, Peter, que el hecho de que ya traiga la Constitución este tema de la gratuidad, pues los tratados internacionales que hablan de la protección de los derechos autorales, entonces ya no sería relevante por la prevalencia, ¿no?, por la jerarquía de normas de la Constitución por encima de los tratados. Y segundo, entonces también debemos entender, según lo que estás diciendo, que con una vez que haya autorizado la retransmisión o la reproducción, el titular de un derecho de autor de una producción, ya no es necesario que cada vez que vaya a haber un nuevo acto por el cual se autoriza
esta retransmisión tenga que dar su consentimiento. ¿Es así en ambos? O sea, primero lo de la Constitución y segundo lo que acabo de comentar. Lo primero es correcto. Hay una restricción constitucional expresa en este transitorio, fracción primera del octavo, y esa restricción constitucional prevalece sobre un postulado general, que son los contenidos en Berna y en París, digamos, son postulados generales a los derechos autorales y de carácter patrimonial y moral. Prevalece en términos de lo que ha dicho la Corte. Digamos. Segundo, lo que debe, creo que funcionar como una operación intelectual, es decir, si un autor otorga una licencia para la radiodifusión de su obra, en esos mismos términos en que se radiodifunda sobre la misma zona de cobertura, este autor debe tener claro que ahí va adentro la retransmisión simultánea, incluyendo la publicidad, con las mismas características, calidad, en la misma zona de cobertura de esa misma señal, no otra. Digamos, no podría mañana un operador Sky, Dish, tomar la obra de un autor que ya retransmitió y retransmitirla en su canal. Eso violaría flagrantemente su derecho autoral. No se está planteando eso. Simplemente, si yo permito que se radiodifunda, se va a retransmitir. Gracias. Para algunos. Y finalmente Gerardo Flores quiere hacer un comentario. En los postulados de la nueva ley, yo me preguntaría cuál fue el motivo que el legislador allá en el 94, en la primera Ley Federal de Telecomunicaciones, haya incorporado el artículo 59. El artículo 59 establecía claramente que todos los concesionarios deberían respetar los derechos de propiedad intelectual. Propiedad intelectual es el género de derechos de autor y de propiedad industrial. Había ese postulado, ese mandato. Estoy de acuerdo en un momento dado en que se piense que una jerarquización entre tratados internacionales y legislación constitucional pueda generar conflictos. Espero que no sea así. Pero independientemente de ello, sigue existiendo la indefensión del autor en el manejo de sus propios derechos cuando se establece una gratuidad obligatoria. No importa que sea temporal. No estamos para que se viole la ley o los derechos de los autores, aunque sea por corto tiempo. Muchas gracias. Gracias, Gerardo Flores. Sí, yo quería nada más abundar un poco sobre el tema de la preponderancia, que en el sentido de lo que yo mencionaba, que yo considero que la propuesta del presidente de la República respeta plenamente el espíritu y la letra de la Constitución, y de hecho, la propuesta del presidente Peña es consistente de manera plena con la actuación reciente del órgano constitucionalmente autónomo, dotado de las facultades para implementar esta regulación de esta nueva figura. Entonces, básicamente lo que yo quería señalar, presidente, por mi parte es todo. Bueno, pues dicho lo anterior, terminamos entonces con este bloque. Les agradecemos muchísimo de veras su presencia, Peter Efrén, Raúl, Alejandro, Carlos, José Luis, gracias por su presencia. Y a todos ustedes les recuerdo, regresamos a las 4 en punto para los bloques 4 y 5 del día de hoy. Gracias.